Buenas tardes, señora delegada de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos señoras y señores académicos, compañeros, señoras y señores, queridos amigos todos. Sean todos ustedes bienvenidos a este acto que con la debida solemnidad vamos a inaugurar el curso 2025-2026 de las actividades de nuestra Real Academia. Como cada año hacemos, este año también tenemos un programa de actividades que ya está redactado, está completado y lo tienen ustedes en la página web de la Academia, donde pueden consultar todos los detalles. Son en total unos 30 actividades, 30 actos, más o menos, por lo que ya desde el día de hoy hasta mediados de junio del año que viene, prácticamente todos los martes tendremos aquí algún acto. Únicamente, como hacemos siempre, en Navidad, en Semana Santa, en Carnaval, pues tendremos un tiempo de descanso. Pero, en fin, como digo, son como 30 actividades que lo tienen ustedes en la página web. Va a haber, como siempre, conferencias sobre los temas transversales de las tres ramas de la Academia, ciencias, letras y arte. Procuramos alternarlos. Y luego también pues va a haber una masterclass sobre Beethoven, la exposición de Rafael Garófano, que estuvo en Cádiz y que fue muy interesante. En fin, estoy diciendo algunos actos que tienen una cierta mayor relevancia. Y también tendremos como ya llevamos varios años haciendo, una representación teatral en el Real Teatro de las Cortes, en esta ocasión una comedia clásica de Aristófanes. Este año no vamos a tener tragedia, vamos a tener comedia. Y el grupo será el mismo, el grupo de Teatro Balbo, como todos los años. En fin, la programación yo creo que, como siempre, será del agrado de todos ustedes y nos veremos pues satisfechos con la asistencia que normalmente se tiene en este local. También vamos a convocar la 52ª edición del concurso de cuentos Puente Suazo, al que los últimos años se están presentando más de 1000 trabajos. Hoy he visto que al Planeta se han presentado también 1000 por ahí, pues estamos a la altura del Planeta corto. Nosotros el Planetita pequeño, porque son 6 páginas, como mucho. Bueno, y como cada año y en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento, vamos a celebrar en el Real Teatro de las Cortes el pregón de la Navidad, que el sábado 13 de diciembre estará a cargo de la escritora Carmen Guaita Fernández, que es de aquí de San Fernando, paisana. Bueno, ahora aprovecho esta ocasión para agradecer al Ayuntamiento el apoyo que nos da, que siempre nos presta siempre a todas nuestras actividades. También a la delegada de Cultura expresamente y al personal de este centro, que es el que contribuye a que estos actos pues tengan la debida asistencia que corresponde a un local como este. A la Junta de Andalucía también muchas gracias, mi agradecimiento, porque nos apoya económicamente. Apoya la Junta de Andalucía, la Consejería de Universidades, Investigación y Desarrollo, que apoya a las academias y reales academias de nuestra región. Quiero agradecer a los miembros de la Junta de Gobierno, a los académicos y a nuestros colaboradores, que con su trabajo constante y precisamente en verano, pues hemos tenido que preparar el programa de una forma, un trabajo callado, constante y por supuesto desinteresado, y son los que hacen que esto salga adelante. Muchas gracias también a los medios de comunicación que contribuyen a la difusión de nuestras actividades, y a las autoridades y a todos ustedes que nos siguen semana tras semana. En definitiva, son ustedes nuestra razón de ser, como marcan nuestros fines y nuestros objetivos estatutarios.
difusión del conocimiento, salvaguarda de los valores culturales de nuestra sociedad a la que nos debemos. Hoy, para comenzar nuestro ciclo, tenemos con nosotros al excelentísimo señor don Ignacio Astarloa Huarte Mendicoa, académico de número de la Jurisprudencia y Legislación de España, que nos va a ilustrar sobre la calidad jurídica del actual proceso legislativo. A continuación, la secretaria general de la Academia, ilustrísima señora doña Adelaida Bordes Benítez, va a leer el acta y a explicar el desarrollo del acto. Muchas gracias. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 31 de enero de 2025, recogida en el acta número 411, se acordó que el discurso de apertura de curso estuviera a cargo del excelentísimo señor don Ignacio Astarloa Huarte Mendicoa, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Será presentado por el excelentísimo señor don José Adolfo Baturone Jerez, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz y académico de esta. La secuencia del acto presente será como sigue. El excelentísimo señor José Adolfo Baturone Jerez presentará al excelentísimo señor don Ignacio Astarloa Huarte Mendicoa para pronunciar la conferencia inaugural. A su término, se interpretará y como cierre el himno de la Academia, como queda recogido en el título primero del artículo 3, apartado número 2 de los estatutos que rigen nuestra entidad, quedando clausurado el acto. Tiene la palabra don José Adolfo Baturone Jerez para presentar al conferenciante. Con la venia, señor presidente de la Academia de San Romualdo, ilustrísima señora concejal de Cultura, ilustrísimos señores académicos, señores concejales, autoridades civiles y militares, señoras y señores. Es para mí un auténtico privilegio presentar a la persona que con su conferencia de esta tarde va a inaugurar el curso 2025-2026 de esta Academia. Estamos en presencia de uno de los mayores expertos en parlamentarismo de la nación. Don Ignacio Astarloa Huarte Mendicoa es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y en Ciencias Empresariales por la Universidad de Comillas y CADE de Madrid. Su faceta docente la inició en el curso 78-79 en la Universidad de Comillas como profesor de Derecho Administrativo, posteriormente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de Derecho Parlamentario en la de Carlos III de Madrid. En la actualidad imparte Derecho Constitucional en la Universidad de Comillas. Ejerce como abogado desde 1981 y está especializado en Derecho Administrativo, Constitucional, Parlamentario y Autonómico, entre otros. Letrado de las Cortes Generales por oposición desde 1983. Ha sido letrado de las Comisiones de Control de Radio Televisión Española, Sanidad, Régimen de Administraciones Públicas, Reglamento, Cultura y Deporte. Director de Asistencia Técnico-Parlamentaria de los órganos superiores de la Cámara, de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. Gran parte de la vida de don Ignacio Astarloa ha transcurrido entre las paredes del Congreso de los Diputados, rodeado de libros sobre constitucionalismo y reglamentos de otros parlamentos del mundo en busca de las fórmulas para que el parlamentarismo español mejorase. Tiene la anécdota de que la primera vez que se presentó a estas oposiciones, la del Estado de las Cortes, el examen fue convocado el 23 de febrero de 1981, que tuvo que aplazarse por el intento de golpe de Estado de Tejero. Y en una entrevista que le hicieron dijo: yo aquella tarde me quedaba sin democracia y me quedaba sin oposiciones. Ese día pudo ver como el presidente de su tribunal, que tenía que evaluarlo, don Landelino de la Villa, era retenido en contra de su voluntad en un hemiciclo repleto de pistolas y subfusiles. Finalmente el examen se realizó 4 días después, coincidiendo con la manifestación en apoyo a la democracia a la que don Ignacio Astarloa acudió como muestra de compromiso con el parlamentarismo. Compromiso que ha sido manteniendo, entre otras maneras, como secretario general y letrado mayor del Congreso de los Diputados desde septiembre de 1988 a octubre de 1996. Desde ese cargo se ha encargado de asesorar a la Presidencia, a la Mesa, a la Junta de Portavoces, así como al propio Pleno de la Cámara. Además, don Ignacio Astarloa ha sido secretario de Estado de Seguridad de España entre el año 2002 a 2004, diputado, y ha ejercido como presidente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Ha sido secretario de Estado de la Junta Electoral Central,
Fue letrado mayor y secretario general del Parlamento Vasco y secretario de la Junta Electoral del País Vasco en los años 1985-87. Ha sido subsecretario de Justicia de 2000 a 2002 y secretario de Estado de Seguridad de 2002 a 2004. Diputado por Vizcaya en el Congreso de los Diputados de 2004 a 2012. Diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados de 2012 a 2014. Portavoz del Congreso de los Diputados en la Comisión de Justicia y Comisión de Reglamento. Fue presidente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Es abogado del Ilustre Colegio de Madrid y actualmente ejerce como consultor del despacho de abogados CMS Almiñana y Suárez de Lezo. Es consultor internacional de innumerables países de Europa y América sobre materias de derecho público, que es su especialidad, y ha participado en importantes proyectos de Naciones Unidas y Unión Europea. Experto designado por la Comisión Europea para la misión de análisis y evaluación del Programa de Apoyo a la Democracia y a los Derechos Humanos en Centroamérica. Es presidente del Consejo Asesor de la editorial Lefebvre del Derecho desde 2015. Ha sido director de la revista de las Cortes Generales y director de la revista Parlamentaria Iberoamericana. Actualmente sigue siendo el miembro del Consejo de Redacción de las revistas Cuaderno de Alzate y Anuario del Derecho Parlamentario. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, de la Orden del Mérito Constitucional y la Gran Cruz de Isabel la Católica. Para don Ignacio Zarloa, uno de los grandes avances de la Constitución y que se aportó al parlamentarismo español es el blindaje de su independencia, postulado que aparece en el artículo 72. El conferenciante, en otras declaraciones, ha subrayado la importancia de las Cortes de Cádiz de 1812 a la hora de disfrutar de esa independencia, ya que fue ese momento cuando el Parlamento se reafirma frente a una situación que es la del antiguo régimen y dice que no, yo quiero mi propia organización, yo quiero mi propio reglamento, yo quiero mi propia presidencia. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX en España y del siglo XX, en otros países no estaba tan claro esta autonomía del Parlamento. Don Ignacio, llega usted a una ciudad con una amplia vida cultural de la cual esta academia es en buena parte responsable con su amplia agenda de actividades que acaba de escuchar nuestro presidente. Una ciudad orgullosa de su pasado constitucional, en la cual, en la noche del 24 de septiembre de 1810, el sacerdote don Diego Muñoz Torrero proclamó en el Teatro de las Cortes, a escasos metros de aquí, las bases del nuevo Estado, la separación de poderes y que la soberanía nacional residiría en las Cortes. Hoy, 215 años después, y aunque parezca mentira, aún debemos defender la necesidad de la separación de poderes y la independencia judicial. Y permítanme que aproveche este foro para ratificar mi defensa de la independencia judicial y mi plena confianza en un sistema jurídico con garantías para todos los ciudadanos, que gracias a ella pueden defender sus derechos a pesar de los inaceptables ataques y descalificaciones a los que se ven sometidos algunos jueces y tribunales. La conferencia estatal trata de un tema que nos afecta a todos, de una forma directa. La calidad jurídica del actual proceso legislativo, porque no olvidemos que las leyes que se aprueban nos vinculan a todos. Y por mi parte les puedo decir que la última reforma del sistema judicial ha sido un verdadero desastre. Sin nada más, con todos ustedes, don Ignacio Arbeloa Ugarte y Mendicoa. Muy bien. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos miembros de la Academia, académicos, excelentísimas autoridades, señora delegada de Cultura, autoridades civiles y militares y en general todos los presentes, muchas gracias por estar aquí esta tarde pensando que tenga algo medianamente interesante que decirles. Muchísimas gracias por haberme invitado. Recibí la invitación de la mano de don José Adolfo Baturón Jerez y le agradezco muchísimo que haya hecho este repaso de mi historia. Solo demuestra una cosa, es que ya soy una persona mayor. Estaba ahí dando tumbos por aquí y por allá. Bueno, acepté inmediatamente la invitación porque la invitación tiene para mí muchos alicientes. El primero, obviamente, estar en la Real Academia de San Romualdo, de las Ciencias, las Letras y las Artes.
en fin, somos en cierta medida compañeros, ¿no? Porque ustedes son académicos afiliados al Instituto de España y yo soy académico afiliado al Instituto de España, así que para empezar compartimos una cosa, compartimos otra, ¿no? Es que ustedes son de aquí y yo amo esta tierra, amo profundamente, paso todo el tiempo que puedo, menos del que me gustaría, pero todo el tiempo que puedo por aquí, y en concreto la isla pues la frecuento, y a esta ciudad me unen muchos sentimientos, ¿no? Y me basta con mirar el escudo de San Fernando, que en los títulos que lo adornan, pues dice ciudad parlamentaria, ciudad constitucional y ciudad americanista, entre otras cosas. Y bueno, aquí empezó la vida parlamentaria, me da un paseíto, siempre lo hago cuando vengo a San Fernando por el Teatro de la Comedia, teatro cómico, hoy Real Teatro de las Cortes, que por cierto están, he visto, haciendo unas obras por allí, y paso naturalmente, y hoy he podido entrar, bueno, siempre he podido, en San Pedro y San Pablo, recordando el juramento de la Constitución. Claro, llevo 42 años, se han hecho la cuenta en las Cortes, me sé como letrado, después del susto de que me dejaban sin oposiciones y sin democracia, pues al final hubo democracia y hubo oposiciones. Esa tarde yo comprobé cómo funciona el Estado, ¿no? Porque me llamó el secretario, yo estaba en casa. Los más jóvenes no saben de qué voy a hablar, pero yo estaba en casa viendo la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, en aquel entonces. Entonces, una votación nominal, se va llamando, es una votación larga, y en un momento determinado, efectivamente, pues entra Fuerza Armada, interrumpe e intenta provocar un golpe de Estado, ¿no? Y no más allá de 2 horas después, yo estaba viendo la televisión esperando, porque me habían dicho cuando termine la sesión de investidura te vienes, yo no era el primero, era el segundo esa tarde en examinarme, te vienes y te examinamos. Y estaba viendo la televisión para que cuando terminase pues ir a la carrera de San Jerónimo y examinarme. Y bueno, ya me quedé en casa, porque ¿qué hago yo ahí en medio de un golpe de Estado? Y al cabo de 2 horas, una cosa así, me llamó el secretario del tribunal, que era uno de los más importantes catedráticos del país, don Fernando Sáiz de Bujanda, uno de los fundadores, si no el fundador del derecho financiero español, y me dijo, con un tono muy solemne, señor opositor, esta tarde finalmente no se celebrarán los ejercicios por razones no imputables al tribunal. Se le avisará de la nueva fecha de celebración. Bueno, como ha contado mi presentador esta historia, pues les he contado yo mi punto de vista, ¿no? Aquí empezó la vida parlamentaria y la vida constitucional, un 24 de septiembre de 1810, y se ha dicho en mi biografía, yo soy un hombre del Parlamento. Igual que he dicho amo las Cortes, les digo amo el Parlamento, amo la democracia parlamentaria. Por cierto, enlazo también sentimentalmente con otra cosa de esta casa. El cuadro de Casado de la Lisal lo tengo en el hemiciclo, como ustedes saben, y lo veo todas las semanas. Y voy a hablarles de cosas parlamentarias. Y de entrada me voy a disculpar porque, aunque uno de mis libros empieza diciendo este es un libro que habla bien del Parlamento en un tiempo que mucha gente habla mal del Parlamento, es decir, yo defiendo el Parlamento por sobre todas las cosas, aunque efectivamente eso es lo que yo soy y lo que pienso, ustedes van a escuchar esta tarde cosas pues críticas, con cosas que estamos haciendo en esa casa, que me duelen y que espero que entre todos seamos capaces de rectificar. Y además me disculpo porque, en fin, sé que esta es una academia renacentista, voy a hablar de cosas jurídicas en algún momento un poquito arduas. Bueno, intentaré hacerlas lo menos arduas posible para quienes no están pensados en procedimientos jurídicos complejos como son los de legislar, ¿no? En todo caso, me anima a saber que estoy entre académicos y me anima a saber que a todos los ciudadanos les preocupa realmente cómo en este país estamos haciendo las leyes, que es un tema importante. Y por ahí voy a empezar.
hasta aquí no he empezado a controlar el tiempo, ahora ya, presidente, me comprometo a empezar a controlar el tiempo. Si yo soy capaz de darle a este chisme, ya está. Verán, quiero comenzar con una consideración previa sobre la importancia del objeto de mi intervención. El procedimiento legislativo no es un asunto básicamente técnico de orden secundario y adjetivo. Por el contrario, el procedimiento por el cual se elaboran las leyes es una cuestión de la máxima relevancia constitucional. Ustedes saben bien que la ley es el elemento central de un Estado democrático de derecho, superior a cualquier otra norma del ordenamiento, salvo la Constitución. Y la razón principal por la que eso es así es por quién la hace, el Parlamento, y por el modo en que éste elabora la ley en democracia, mediante un procedimiento deliberante y público en el que el proponente, normalmente el Gobierno de la Nación, expone las razones de su proyecto y éstas se contrastan públicamente con los pareceres de las oposiciones, que pueden proponer alternativas, criticar, en su caso, las razones de la mayoría y trasladar a la ciudadanía sus motivos para coincidir o discrepar. Esto, que se explica con tanta sencillez, pone, sin embargo, de relieve una cosa de la más alta significación constitucional, como es que, en efecto, el procedimiento legislativo es uno de los elementos básicos de nuestro Estado de Derecho. Jurídicamente, porque a través suyo se generan las normas principales del país, que todas las demás tienen que respetar bajo el principio de legalidad. Todo está sometido a la ley que hace el Parlamento. Pero también política e institucionalmente, porque activa la función básica del Parlamento, es decir, del órgano de representación de la soberanía, haciendo realidad otro principio no menos capital que ya ha sido mencionado anteriormente en esta tribuna, como es el principio de división de poderes. Sentado lo anterior, les voy a adelantar 3 titulares que resumen lo que pretendo transmitirles con mi intervención. Primero, hoy es general la impresión, tanto entre los juristas como entre los ciudadanos en general, de que las leyes que estamos haciendo no son de buena calidad y han ido empeorando paso a paso desde la aprobación de la Constitución en 1978 y el inicio de la democracia. 2. En ello tiene lógicamente responsabilidad el procedimiento de elaboración. Ciertamente, las leyes no son malas solo como consecuencia de eventuales deficiencias en el procedimiento, pero obviamente tiene mucho que ver la calidad de las leyes con la forma en la que las estamos fabricando. Y lo cierto es que esta ha ido deteriorándose con el paso de los años. Y 3. En la última parte de mi exposición trataré de enfatizar lo importante que es revertir la situación para mejorar el procedimiento y con ello la calidad de las leyes, y ya más brevemente qué podemos hacer para ello. Entro a desarrollar. No me voy a recrear detallando todos los defectos de las leyes. Se atribuye a las leyes modernas, y voy a enumerar: falta de claridad, provisionalidad, mala redacción y mal uso del lenguaje y hasta de la gramática, desorden, incongruencias, falta de coherencia interna y con el resto del ordenamiento, innumerables errores, pequeños, cuando no grandes, y graves, contradicciones que generan confusión, imprevisibilidad sobre el margen que deja al poder en su aplicación, falta de razonabilidad, ambigüedades, incertidumbre sobre lo regulado y especialmente a la hora de regular cuestiones complejas, contenidos puramente desiderativos y escasamente normativos, leyes propagandísticas, simbólicas, leyes espectáculo,
normas que generan a los ciudadanos expectativas sobre contenidos que realmente no son factibles, sino muy improbablemente realizables, bueno, seguirían, cuando no algunos disparates. Por no hablar de las malas traducciones en la transposición de las ya muy frecuentes normas de la Unión Europea o de la falta de concisión y el tamaño cada vez más voluminoso de las leyes. No estamos haciendo buenas leyes. Y esto es solo un pálido resumen de lo que la doctrina está diciendo sobre nuestras leyes, ¿no? Legislar no ha sido nunca una cosa sencilla. Depende de muchos factores y los problemas de la calidad legislativa no son privativos de un único país. Y en todo se detecta una preocupación creciente sobre la ciencia de la legislación, habiendo proliferado en las últimas décadas estudios, manuales y normas para frenar la mala deriva de la técnica normativa. Por resumirlo con un solo ejemplo, les remito a una de las prioridades actuales de la Unión Europea, como son los programas que viene promoviendo para generar una better regulation e incluso una smart regulation, mejor y más inteligente. Lo cierto es que la tarea de legislar se ha vuelto cada vez más compleja, habiendo ido sumándose universalmente toda clase de circunstancias que hacen impensable resolver la legislación como en el añorado tiempo de los códigos. Para el ordenamiento ha significado un extraordinario impacto la transformación de las funciones del Estado, con el correspondiente incremento del intervencionismo económico, social y de todo orden, y de la legislación motorizada, hoy diríamos hiperregulación, y de las leyes que en realidad no son normas sino medidas. Que el legislador esté a la altura de los cambios sociales en una época en la que estos se producen a velocidades de vértigo es de una extraordinaria dificultad y genera, además de urgencias difícilmente conciliables con el método de trabajo parlamentario, deliberante y reflexivo, una imparable obsolescencia de las normas. Como las leyes se presentan cada vez más como respuestas perentorias a necesidades inaplazables, se hacen con más urgencia y, en consecuencia, con menos cuidado y menos reflexión. Las improvisaciones o las modificaciones son constantes y una fuente de imprevisibilidad, inestabilidad, inseguridad jurídica y, en definitiva, de desprestigio y pérdida de autoridad de la ley. En nuestras sociedades cada vez más complejas y plurales, el legislador le resulta especialmente complicada la armonización de los intereses afectados por cada ley, por no hablar de la posible captura de los legisladores por los grupos de interés o la influencia en el legislador a través del manejo de la opinión pública por parte de sectores sociales y económicos muy poderosos. Las materias de las que ha de ocuparse la ley son crecientemente especializadas y en no pocos ámbitos, como el de la ciencia o la tecnología, el legislador tiene que moverse con carencias de información y comprensión sobre el tratamiento a proporcionar al fenómeno a regular. Cada vez con más incertidumbre sobre muchos acontecimientos que obligan incluso a afrontar dilemas morales de nuevo cuño y con conciencia de la imprevisibilidad de las consecuencias de las decisiones que toman. De hecho, el mundo digital está abundando en transformarlo todo sin que la ley pueda dimensionarlo con facilidad. Por añadidura está el factor político. Por una parte, por electoralismo, el legislador acaba muchas veces formulando políticas para ganar elecciones en lugar de ganar elecciones para formular políticas. Por otra, los procedimientos parlamentarios son muy flexibles y se preocupan más por la perspectiva política de formar mayorías y acuerdos que por la calidad del producto final. Esto no carece de lógica. El valor del Parlamento es debatir, contrastar, hacerse eco del pluralismo de ideas e intereses y componer con ellos textos que cumplan el objetivo de aprobarse.
pero además han de ser rigurosos. Y lo cierto es que ello es difícil cuando ante la dificultad de formar mayorías se introducen previsiones que contienen una cosa y su contraria. Se improvisa demasiado al dejar hasta última hora las transacciones finales, sin margen para una adaptación técnica y, en definitiva, llegado el caso para conseguir el compromiso político, se prescinde de cualquier traba técnica que lo dificulte. Y tal caso llega con demasiada frecuencia. Lo cierto es que, como ocurre hoy en España, las condiciones políticas pueden generar dificultades serias y hay que contar con ello para evitar, mediante un procedimiento legislativo de calidad, que se orille la técnica normativa y se desvirtúe el valioso instrumento que es la ley por intereses partidistas o por la comodidad de evitarse las engorrosas exigencias del método democrático. Esto último me sitúa ya en el corazón de nuestro procedimiento legislativo. En la transición, la Constitución de 1978 y los reglamentos del Congreso y del Senado, ambos de 1982, son casi tan veteranos como yo, sentaron un modelo muy bien recibido. En lógica correspondencia con el dibujo constitucional de la ley que hizo la Constitución, en cuanto norma principal del Estado, una norma sujeta a exigentes requisitos de fondo y forma, se estableció un procedimiento legislativo ordinario muy detenido y riguroso, al que acompañaban algunos procedimientos especiales. Bien por la materia, presupuestos, estatutos de autonomía, la propia reforma constitucional, o especiales por abreviados por la urgencia de la materia a resolver. Estos últimos, no se olvide, calificados como especiales, el ordinario y los especiales. Este modelo fue bien valorado y permitió en los años siguientes formar una tarea legislativa imponente de desarrollo constitucional de la que podemos sentirnos muy orgullosos, y más adelante la incorporación del ingente derecho comunitario tras nuestro ingreso en la Comunidad el 1 de enero de 1986. La evolución de este modelo, sin embargo, fue desarrollando con los años desviaciones que lo han desfigurado. No tardó en considerarse que el procedimiento ordinario era excesivamente largo, 8 o 9 lecturas en distintos órganos, ponencias, comisiones, plenos, Congreso, Senado, aprobación final por el Congreso. Y recurrirse, en consecuencia, de forma creciente a los abreviados. Principalmente la aprobación de leyes por comisiones, sin que tuviesen que pasar por el Pleno, eliminando, en consecuencia, las lecturas de los plenos. Y, por supuesto, el recurso frecuente al procedimiento de urgencia, que consiste en reducir los plazos de todas las fases de la tramitación. Y lo cierto es que en los últimos 3 lustros, esta simplificación del procedimiento se ha multiplicado aceleradamente hasta el punto de desvirtuar sus caracteres esenciales, como resultado de la sucesión y acumulación de las 3 crisis que venimos viviendo desde 2008, la crisis económica, la crisis política derivada de la fragmentación del escenario político y la crisis sanitaria. En efecto, a partir de 2008, las Cortes tuvieron que dedicarse como ocupación principal a la regulación económica, acuérdense, acentuando para ello una desvalorización cada vez más evidente de la ley. Materialmente, por contener prioritariamente cuantiosas medidas, tan urgentes como contingentes, y por el salto adelante que dieron las normas ómnibus. ¿Qué son las normas ómnibus? Las normas que regulan al mismo tiempo numerosos asuntos diferentes con un sinfín de artículos sobre materias diversas. ¿Quieren que se lo diga de otra manera? Un totum revolutum, con muchos artículos.
Formalmente, por la multiplicación del recurso a los decretos leyes, que fueron en un porcentaje abrumador de medidas económicas, financieras y laborales, floreciendo además el formato insólito de los decretos leyes ómnibus, dos calamidades. Y procedimentalmente, por la frecuencia, que luego ha devenido imparable, de utilizar procedimientos y trámites más abreviados en el Parlamento hasta para una reforma constitucional tramitada en 2 semanas por las Cortes Generales, como recordarán, para establecer la prohibición del déficit. A ello se sumó desde 2015 el final del bipartidismo, la crisis política, ¿no? Con el acceso relevante a las Cortes de nuevas fuerzas políticas y la subsiguiente inestabilidad inherente a la dificultad para formar mayorías en un escenario político fragmentado, lo que ha generado una impactante sucesión de acontecimientos constitucionales inéditos. Legislaturas incapaces de ponerse en marcha, legislaturas fallidas que se sucedieron en el gobierno, 2 minorías precarias de distinto signo político, incapaces las dos de sacar adelante una legislatura, partidas por una moción de censura exitosa por primera vez desde 1978, largos periodos de Estado en funciones, la friolera en total de algo más de 2 años de Estado en funciones, en un periodo de 4 años y 2 meses sin gobierno ni parlamento, que se dice pronto, una disolución anticipada de las cámaras generada por el rechazo de un proyecto de presupuestos o, como ahora, el mantenimiento de una legislatura incapaz de generar año tras año una mayoría para aprobar unos presupuestos. Centrados en los efectos de este nuevo panorama político sobre las leyes y su procedimiento de elaboración, a las desviaciones que ya he mencionado, que vienen de atrás, se sumaron nuevos factores de deterioro verdaderamente notables. De entrada, hubo un tiempo prolongado de parálisis legislativa, acabo de decir, al no estar entre las potestades de un gobierno en funciones la de presentar a las Cortes proyectos de ley. Complementariamente, en varias legislaturas, la potestad legislativa se mostró impotente y estéril, además de conflictiva por los choques entre el Parlamento y el Gobierno, sobre asuntos como la posibilidad de que la oposición pudiese presentar leyes cuando el Gobierno no podía, por estar en funciones, o, en sentido contrario, por la práctica pretendida por los Gobiernos de vetar las proposiciones de la oposición con el argumento de que suponen aumento de gastos o disminución de los ingresos presupuestarios. Por si todo lo que acabo de retratar no hubiese sido suficientemente incisivo, a la altura de 2020 sobrevinieron los efectos sobre el ordenamiento de la terrible pandemia generada por la COVID-19. Fueron infinidad entonces las afectaciones al procedimiento forzadas por este dramático episodio. Al conformarse inevitablemente un régimen jurídico extraordinario, en fondo y forma, de sustitución temporal y parcial del derecho ordinario mediante aplicación de procedimientos derivados de las previsiones sobre los estados excepcionales contenidos en el artículo 116 de la Constitución. Y esa sustitución del régimen ordinario se desarrolló sustancialmente multiplicando las capacidades del Poder Ejecutivo, que adoptó toda clase de medidas en el marco de las declaraciones y prórrogas de sucesivos estados de alarma, al tiempo que se utilizaba sin límites la potestad de dictar decretos leyes, por cierto, también por las comunidades autónomas. Y aunque ya desaparecieron afortunadamente los estados excepcionales, lo cierto es que han dejado como herencia una normalización del recurso a la excepcionalidad a la hora de legislar. Casi esta frase es lo que resume todo lo que les tengo que contar. Ha dejado como herencia una normalización del recurso a la excepcionalidad a la hora de legislar. Un estado de cosas
en el que en las dos últimas legislaturas, con gobiernos de coalición y con un apoyo parlamentario precario y fragmentado, al ser la consecución de los votos necesarios para sacar adelante las propuestas gubernamentales una operación ardua, dada la necesidad de poner de acuerdo a mucha gente con costes diversos a muchas bandas, la gobernación se ha desarrollado jurídicamente haciendo uso de los instrumentos más expeditivos y de procedimientos legislativos muy controvertidos. Entre otras cosas, para esquivar mayores debates por la exposición pública de los delicados procesos de negociaciones y de los costos de estos intercambios políticos, ahondando así en un clima de no reconocimiento de límites que lleva a prescindir de convenciones asentadas durante años e incluso a veces de las reglas formalizadas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora? Los caracteres más relevantes del procedimiento legislativo son, a mi juicio, hoy los siguientes. En cuanto a la titularidad de la potestad de legislar, no cabe duda de que el Gobierno tiene el dominio sobre la legislación. Por doble vía. Por una parte, haciendo valer su voluntad durante toda la tramitación de las leyes en las cámaras a través de su mayoría, típico. Y por otra, mediante el uso abusivo de la potestad de dictar decretos leyes. Figura constitucionalmente excepcionalísima, pero de la que se ha acabado haciendo uso cotidiano y alternativo a la ley, como si la Constitución hubiese previsto dos legisladores, el Gobierno y las Cortes, lo que obviamente no es el caso. Esto al margen, titularidad. Ceñidos ya al procedimiento con el que operan las Cortes, las características que lo resumen, a mi juicio, son la excepcionalidad de tramitar la mayor parte de las leyes por los procedimientos abreviados en lugar de por el procedimiento ordinario, dejando en el camino trámites de los que no resulta beneficioso prescindir, especialmente dada la frecuencia al recurso del procedimiento de urgencia. A correr. La imprevisibilidad del calendario de tramitación de las leyes. Esto a los juristas, ¿verdad, señor decano?, nos lleva locos. Que unas veces corren, exagerando la urgencia, y otras se eternizan, hasta el punto de terminar la legislatura de 4 años sin haberse ni siquiera examinado. La simplificación, reducción y desvaloración de los debates, que resultan ya puramente formales, sin que el contraste de argumentos modifique ninguna de las decisiones preconcebidas con las que cada grupo acude a la sesión. Y la flexibilidad, habiéndose acentuado en todos los procedimientos la libre disponibilidad de trámites y plazos a conveniencia política de cada mayoría. A todo lo cual hay que unir, para dibujar completo el cuadro, otras 3 características generales de nuestro parlamentarismo actual. La primacía de los partidos sobre los parlamentarios individuales, que son meros ejecutores de la decisión de la dirección del partido. En segundo lugar, la primacía de la voluntas política sobre la ratio técnica, tanto en las decisiones sobre el desarrollo del procedimiento como sobre el contenido mismo de cada ley. Y, en fin, el imperio de la voluntad de la mayoría, que permite obviar, cuando se desea políticamente, los límites procedimentales que imponen tanto las reglas no escritas como incluso a veces las escritas en los reglamentos parlamentarios. Como pueden suponer, en el interior de cada uno de estos enunciados generales que acabo de relacionar hay implicadas muy numerosas cuestiones concretas, mirada particular, que merecen una mirada particular para que ustedes se hagan una idea más completa de las razones. Lo que pasa es que no puedo extenderme mucho, así que alguna pincelada, ¿no? Para mí, uno de los problemas mayores, y escribí de esto allá en los años 80 por primera vez, si no el mayor que tiene la ley parlamentaria y el legislador,
es que hoy lo ordinario no es la ley, sino el decreto ley. Porque no es ya que se abuse del decreto ley, es que se ha normalizado que el decreto ley es sencillamente otra forma alternativa y cotidiana de legislar. Sustituyendo al titular de la potestad legislativa, quien solo es titular de una facultad excepcional para afrontar sin demora situaciones de necesidad extraordinarias y urgentes. Los números son muy elocuentes y están superando cualquier cosa imaginable. A partir de 2008, ya dije que empezó a incrementarse el número de decretos leyes y desde 2016 a 2020 ya empezaron a aprobarse cada año más decretos leyes que leyes. En definitiva, haciendo balance, desde 2016 a septiembre de 2025, el pasado, se han aprobado en efecto más decretos leyes que leyes. 192 decretos leyes por 125 leyes y 54 leyes orgánicas. Teniendo en cuenta, además, ironías del destino, que no pocas de esas leyes son decretos leyes que se han convertido en ley. En fin, no les quiero dar la tarde con este asunto. En definitiva, la situación a la que hemos llegado con el protagonismo de los decretos leyes y su utilización para modificar de una tacada una porción del ordenamiento, X leyes, cada vez agrava los condicionantes del Parlamento a la hora de ejercer su función legislativa en un escenario en el que todo se está poniendo contra la ley. Obviamente no es la única excepcionalidad. La excepcionalidad comienza en la elaboración de los proyectos por el propio Gobierno, que en muchas ocasiones prescinde de las exigencias que se incorporaron en 2015 en la Ley del Gobierno para dar más solidez a los proyectos y no solicita los informes expertos que mejorarían el texto o atender las propuestas que los órganos consultivos le formulan. Casi es peor aún que se haya hecho uso frecuente que el Gobierno, en lugar de presentar sus proyectos, use a su grupo parlamentario para que los presente sin más trámite como proposiciones de ley. Una práctica que igualmente priva de todos estos informes de expertos y afectados, con la pérdida que está significando para la calidad y la corrección de la ley. Siendo además frecuente que estas proposiciones de ley gubernamentales se tramiten mediante los procedimientos más abreviados, incluso de manera expeditiva, lo que ha dejado la impresión de que el propósito real puede ser poner en sordina textos de importante controversia social o que han requerido pactos de compleja justificación y acelerar todo el proceso legislativo para que la controversia se apague cuanto antes. De hecho, es grave que se hayan utilizado todos estos atajos para tramitar leyes de particular trascendencia social o institucional, que habrían requerido especialmente una elaboración detenida, una información amplia a la opinión pública y el debate parlamentario más completo. La lista es larga, cito como muestras las proposiciones que han originado la regulación de la eutanasia, varias reformas del Código Penal, por ejemplo, la que ha eliminado el delito de sedición y modificado el de malversación, la ley de amnistía o la reguladora del Consejo General del Poder Judicial. Para quienes llevamos años, yo entre ellos, proponiendo que las Cortes tengan que solicitar para todas las proposiciones de ley que se tomen en consideración al menos los informes que hubiesen sido preceptivos de tratarse de un proyecto de ley, y esto es para todos los gobiernos, es descorazonador que se avance en la dirección completamente opuesta en perjuicio de la mejora de la ley. Por otra parte, en materia de procedimientos, lo más novedoso es que se ha intensificado el recurso a otro procedimiento abreviado, el de lectura única en pleno. Aquí lo único que hay es pleno. Proyecto, pleno. Aprobación, Senado, pleno, boletín oficial. Procedimiento especialmente drástico, que no está en la Constitución y que la práctica ha facilitado mucho con el paso del tiempo al permitir, primero,
que la lectura única no se use solo para proyectos que por su simplicidad lo permitan, que es lo que dicen los reglamentos, y segundo, que este procedimiento, que reduce todo a un único debate, se utilice con la simple decisión de la mayoría, cuando antes se requería acuerdo unánime, dado que es una auténtica guillotina para los proyectos. Tanto más cuando ha sido frecuente también, desde hace tiempo, acumular en el Congreso la lectura única con la declaración de urgencia, reduciendo los plazos hasta el mínimo que la Mesa y la Junta de Portavoces deseen, en algún proyecto horas. Lo que convierte a este proceder parlamentario en el mecanismo más fulminante e incondicionado para aprobar una ley, en el que no cabe reflexión y debate público, sino descuido del contenido y, en definitiva, merma de la autoridad de la ley. Por si lo que llevo dicho no fuera suficiente para constatar la preocupación por la vertiente procedimental del deterioro de la ley, en esta legislatura, como consecuencia de diferentes mayorías entre Congreso y Senado, se están produciendo encontronazos importantes entre ambas cámaras, que están traduciéndose en conflictos que acaban en el Tribunal Constitucional y que deslegitiman muchas de las leyes que se tramitan. En otro orden de cosas, tampoco contribuye a prestigiar la calidad del procedimiento el hecho de que la legislatura, cada legislatura, de legislatura a legislatura, se haya ido acentuando la liberalidad y disponibilidad de los trámites y plazos, como si todo en el Parlamento fuese de libre disposición. Se dispone con facilidad de todo, del calendario legislativo, de los ritmos de tramitación, de los plazos, de los turnos de palabra en cada sesión, de la posibilidad de improvisar enmiendas en cualquier momento de transacción, y ahora a los designios de la voluntad política asiduamente presente en las decisiones procedimentales como motor de simplificación de trámites, se une la complicación de tener que sacar las leyes con apoyo de un bloque heterogéneo al que hay que atender a varias bandas, complicación que a su vez explica que haya bajado la producción legislativa ante la incertidumbre que tiene el Gobierno sobre el posible éxito en cada votación. Juega, en fin, la necesidad política, pero también no pocas veces el arbitrismo, nacido de la inexistencia de un hilo conductor que guíe con visión de conjunto a cada proyecto desde su inicio hasta su aprobación final, lo que es una de las fuentes principales de errores e incorrecciones. En definitiva, la suma de flexibilidades que hoy se permiten en el Parlamento comprometen los límites razonables de la natural elasticidad que se atribuye al derecho parlamentario y contribuye a que el procedimiento se perciba como algo líquido, desarrollado con una buena dosis de arbitrariedad. Y contribuye a la imprevisibilidad que tanto perturba a quienes va a afectar la ley, al resultar imposible predecir, más allá de las señales políticas evidentes en casos muy notorios, si un procedimiento se desarrollará ultra rápido o, por el contrario, se retrasará meses e incluso años. La manifestación más notable de todo lo anterior tiene que ver con la manipulación libérrima de los plazos. Estos existen reglamentariamente, pero no se respetan. En unos casos con soporte reglamentario, porque la mesa de cada Cámara puede ampliarlos o reducirlos a voluntad según se lo reconoce el reglamento, y lo hacen. En otros, porque se practica con los plazos el criterio de se obedece pero no se cumple, como pasa, por ejemplo, con los plazos para hacer un informe de ponencia, un dictamen de comisión o incluso la aprobación de un asunto que ya está en condiciones por el Pleno. El efecto de esta disponibilidad es que se aprueban leyes express incluso en poco más de una semana, de lo que existen ya demasiados ejemplos.
Del mismo modo que, al contrario, quedan proyectos momificados durante meses o incluso hasta caducar al final de la legislatura. Para extender los plazos se actúa mediante ampliaciones sucesivas de los plazos de enmiendas de presentación a los proyectos y proposiciones. En la página web, si ustedes quieren, de la Cámara, pueden comprobar una espectacular realidad. Hay más de medio centenar de proyectos con su tramitación paralizada. Y esa paralización procede de decenas de semanas sucesivas, casi 3 años, en las que se está ampliando el plazo de enmiendas. Y, por supuesto, mención especial, y termino este capítulo, requiere fijarnos en una cosa que a mí, además, desde hace muchos años, me inquieta mucho, que es el deterioro de la deliberación, que históricamente era por artículos y casi por palabras, y así lo conocí yo cuando ingresé en las Cortes a principios de los años 80. Para irse agrupando con el paso de los años, por grupos de artículos, hasta llegar hoy a un turno único y breve de cada portavoz por cada grupo parlamentario para fijar al tiempo posición sobre las enmiendas propias, las ajenas y el texto del proyecto. La disciplina sin fisuras de los grupos parlamentarios ha permitido esta reducción de los debates a un diálogo brevísimo de consignas políticas entre portavoces y, por supuesto, sin que puedan intervenir otros parlamentarios individuales. La reducción de las deliberaciones es solo un factor más de su creciente irrelevancia, siendo que prácticamente ya nunca los argumentos modifican los votos previamente decididos. El debate va así transformándose en pura escenificación entre partidos dirigida a la opinión pública, que cada vez obliga a menos explicaciones de los asuntos con el detalle debido o al contraste profundo de pareceres con la presentación de alternativas bien meditadas y, en consecuencia, a menos preparación previa sobre las cuestiones de fondo, lo cual tiene también que ver con la opacidad sobre razones que nacen de negociaciones fuera de la Cámara o con el interés político de poner sordina en la justificación de determinadas decisiones. Muy de estos últimos tiempos está siendo, además, evidenciar confrontación y frecuente radicalidad en los discursos y la descalificación y deslegitimación del adversario. Se ha extendido el informalismo coloquial, la expansión inmoderada de emociones y el deterioro de las formas y el lenguaje. Que ello esté trascendiendo incluso al texto de las leyes es otra circunstancia agravante. Bien, me parece que no hace falta que me detenga mucho más en esta parte tan depresiva que he estado exponiéndoles a ustedes. Vamos a ver, para cerrar este capítulo sobre los efectos perversos de los malos usos procedimentales sobre la calidad de las leyes, añadiré que estos alteran la posición de la ley en el ordenamiento y deslegitiman que la ley sea la norma superior y con ello el principio de legalidad. La Constitución sujeta la superioridad de la ley sobre el resto de las normas en 2 elementos privativos del Parlamento. ¿Por qué son las leyes la norma superior? Y no lo es una orden ministerial o un reglamento. ¿Por qué son las leyes la norma superior? Y dice la Constitución: la representación y la deliberación, porque las hace quien representa a la nación y porque las hace con deliberación pública que conocen todos los ciudadanos y que permite plantear alternativas. Es en el Parlamento, institución central del sistema, donde han de componerse los intereses plurales de toda la representación popular mediante deliberación pública. Eso es la esencia del régimen. Y si el Parlamento solo es fachada,
y la deliberación plural, sosegada y transparente no se produce, daría igual o incluso podría salir mejor a cuenta si la dicta el sabio de Platón en un despacho ministerial o ya en estos tiempos el famoso chat GPT. Si todo lo dicho origina por sí mismo un clamor sobre la necesidad de revertir la situación y reactivar el procedimiento legislativo en sus debidos términos, no es menos serio que la desnaturalización del procedimiento legislativo y lo que antes llamé el dominio del gobierno sobre la legislación, con las diversas variantes que aquí he ido repasando, pone también en almoneda gravemente la división de poderes y el papel del Parlamento en el centro del sistema. Tener averiados la soberanía de la ley, el principio de legalidad, la reserva de ley parlamentaria y la centralidad del Parlamento es sencillamente tener averiada la democracia. Lo que se está poniendo en cuestión son los fundamentos del sistema. Separación de poderes, representación, deliberación pública, transparencia, pluralismo y participación democrática son elementos insustituibles para una institucionalidad democrática. Esto constatado, es difícil no coincidir con el que para mí es uno de los grandes constitucionalistas de este país, don Manuel Aragón Reyes, compañero mío en la academia, en que se está llegando a un extremo que nuestro ordenamiento difícilmente puede soportar. Pero no voy a terminar con pesimismo. No lo siento. Siento gran preocupación. Se la acabo de trasladar. Pero es una preocupación para la acción. Il faut agir. Hay que actuar. Se trata de actuar y de no asumir la sustitución del deber ser por los hechos consumados y de no aceptar como inevitable que las circunstancias obliguen a acostumbrarse a la hegemonía de lo extraordinario. Cuando vemos extenderse en la práctica la sustitución de lo ordinario por el abuso de lo extraordinario, o la renuncia a los requisitos que deben conformar la tramitación legislativa, con claro perjuicio para la racionalidad, la seguridad, la calidad e incluso la legitimidad de la ley, no es que estemos asistiendo al nacimiento de un nuevo concepto de ley estupendo o a una ingeniosa mutación de los fundamentos del Estado de Derecho. No, es que no estamos respetando reglas muy básicas que constituyen el corazón del sistema. Sabemos lo que es debido, pero no ponemos los medios para que se cumpla. Toca revertir esta dinámica, recuperar la noción de límite y aprovechar además para adaptar los procedimientos que falta hace a las exigencias de las transformaciones presentes de nuestra sociedad. Y lo que es más, las que se adivinan para el inmediato futuro, como consecuencia de los impresionantes procesos de cambio que va a traer la digitalización, también al Parlamento. Y se pueden hacer muchas cosas para reactivar los procedimientos y de paso adaptarlos a las nuevas exigencias de la modernidad. No me parece difícil coincidir en las que considero las grandes líneas rectoras que deben guiar el empeño. Enumero. Empezar la tramitación solo con textos técnicamente correctos. Escuchar a expertos e interesados. Hacer compatibles los propósitos políticos de las mayorías con la bondad técnica de los proyectos y mantener esa preocupación por la corrección durante todo el proceso, de principio a final. Aprovechar los avances de la técnica para acompañar el proceso con documentación y elementos prospectivos completos y fiables. Culminar el procedimiento con una revisión final que evite errores en la ley. ¡Qué errores a veces! Dejar pública justificación de la razonabilidad de lo acordado y noticia suficiente
de los intereses que han concurrido y de cuáles han sido los tenidos en cuenta para la decisión final. Y, por supuesto, celebrar unos debates más profundos, con garantías para contrastar todas las opciones. Trabajar, en fin, con reflexión y con sosiego, sin perjuicio de que cuando sea preciso, y no cuando lo político lo demande arbitrariamente, puedan atenderse las urgencias con medidas especiales para ello. Pero cuando sea urgente, no siempre. Ideas para ello hay docenas en la doctrina. Yo tengo las mías. Las he compendiado en el discurso que pronuncié para el ingreso en la Academia de Jurisprudencia y Legislación y que hoy están incluidas en un tomo de más de 300 páginas que, por supuesto, brindo a quien se anime a enfrascarse en ello. De hecho, por si les tienta, tengo un ejemplar ahí, por si quiere echar un ojo. Bueno, no les voy a hacer la faena de explicar lo que está en esas 300 páginas, en extenso, pero les comento telegráficamente algunas. Bueno, creo que puedo. Que la tramitación deba iniciarse sobre iniciativas que sean técnicamente solventes, obliga a las Cortes a contrastar que el Gobierno ha cumplido los principios de exigencia que le impone su ley reguladora, lo que debe acreditar remitiendo todos los antecedentes. Sencillo, ¿no? Importante. Pero también afecta a las proposiciones de ley, respecto de las cuales, dado su no infrecuente debilidad técnica, porque no tiene los medios que tiene el Gobierno, cabe además un apoyo institucional que facilite su corrección y establecer de una vez que puedan reclamarse los informes de instituciones y consejos que habrían sido preceptivos de tratarse de un proyecto de ley. Se habrán fijado que esto ya lo he dicho 2 veces. Me parece importante. Que las decisiones sobre el procedimiento que corresponde adoptar a los órganos rectores, las mesas, del Congreso y del Senado, puedan apoyarse en una oficina de calidad legislativa para que adopten decisiones verdaderamente institucionales, objetivas y motivadas en favor de la corrección de la ley y no decisiones de pura oportunidad política. Que para las leyes singulares o modificativas se compruebe la razonabilidad de excepcionar los requisitos generales para asegurar la igualdad o la proporcionalidad. Que para la restricción de las leyes ómnibus pueda afrontarse la división de sus distintos objetos en proyectos separados. Reflexión y sosiego impone reducir el actual protagonismo de los procedimientos abreviados, para los que debería exigirse una justificación razonable y la conformidad de una mayoría reforzada. Que se introduzca una fase de instrucción previa a la presentación de enmiendas para reflexionar sobre la más completa documentación y escuchar a expertos e implicados. En relación con esto último, tal y como está ocurriendo ya a nivel autonómico en algunas comunidades, la participación social en los procesos legislativos en las comisiones puede convertirse en regla cuasi general. Por supuesto, restablecer el valor primordial de la deliberación, potenciando debates más detenidos, más profundos, pero también más ágiles y más abiertos, con otro formato que permita un diálogo más fluido y el contraste de todas las razones y de todos los intereses, permitiendo la participación de parlamentarios individuales junto a los portavoces de los grupos, especialmente en el debate en las comisiones, en las que debería recuperarse asimismo el examen de los detalles de cada artículo, dedicando el tiempo que sea necesario. Nombrar un ponente coordinador para cada ley, responsable de cuidar la corrección jurídica y técnica y el respeto de los requisitos y límites de la ley durante las sesiones públicas en comisión y pleno, y vigilando que las enmiendas que se pretendan introducir no desvirtúen el texto. Esto ya sería en sí mismo, solo con esto, un logro histórico, ¿verdad? Vigilando que las enmiendas que se pretendan introducir no desvirtúen el texto, impulsando que la tramitación avance con una línea de continuidad y cuidando la coherencia final del texto.
Leyes hay que dicen una cosa y la contraria. Sí. Por no hablar de leyes distintas hay que regulan lo mismo de distinta manera. Modificar el régimen jurídico de las enmiendas, estableciendo limitaciones que no tuerzan la coherencia de los textos con los llamados preceptos intrusos. Ya saben lo que son los preceptos intrusos. En la regulación de esta materia meto yo un articulín que se ocupa de una materia que no tiene nada que ver, pero que me interesa mucho que salga ya mismo, ¿no? Bueno. Asegurar el respeto en sede parlamentaria de las directrices sobre calidad legislativa, hoy solo previstas paradójicamente para el Ejecutivo. Hoy hay normas de técnica normativa para el Ejecutivo y no hay normas de técnica normativa para el Legislativo. Y finalmente, por no extenderme más, les he dicho que sería telegráfico, propongo la novedad de que el procedimiento debe proporcionar justificación verificable de las razones de lo decidido, mediante un documento de justificación que mencione a elaborar durante toda la tramitación hasta su final y que debe publicarse como parte del expediente legislativo, que mencione los principios de política legislativa que han inspirado la ley, las razones de las decisiones que se han tomado, incluidas, por cierto, las que se negocian fuera de las sesiones públicas, o especialmente, si ustedes quieren, y las alternativas barajadas, y poniendo de manifiesto los intereses políticos, económicos y sociales que concurren en la formación de cada ley, si me apuran, en la presentación de cada enmienda, a cuyo fin habría de incluirse en este documento una ficha de la llamada huella legislativa de cada proyecto, en la que se señale quién intermedió o negoció, quién enmendó y quién votó. Termino. No hace falta que les diga que revertir la actual deriva con un programa similar al que acabo de enunciar no va a ser sencillo. En este tiempo de urgencias y en el marco de nuestra democracia partitocrática. No cabe ingenuidad sobre las muchas dificultades a afrontar. Por una parte, están las ya mencionadas dificultades contemporáneas para legislar sobre materias extraordinariamente sofisticadas y hacerlo no pocas veces con urgencias muy exigentes. Es un hecho. Por otra, y casi diría que sobre todo, están los obstáculos políticos. Porque una regeneración del procedimiento demanda una voluntad política, no solo para modificar las reglas actuales, sino sobre todo para modificar los comportamientos y hacerlo de manera sostenida en el tiempo. Lo que a día de hoy no está en las prioridades de nuestro Parlamento, que se ha acostumbrado a no reparar en límites cuando confluyen las urgencias, la oportunidad política o los intereses partidistas. De hecho, ya hemos visto cómo la evolución ha sido la de ir haciéndose cada vez más agudo el impulso desde la política para reducir la ley a mero producto de la voluntad de la mayoría en detrimento de la cultura de la buena ley. Pero como he dicho, cada vez que alguien me escucha, les agradezco mucho que me estén escuchando, no cabe asistir en silencio al desguace de la ley. Y no hay otra opción que trabajar para propiciar la rehabilitación del procedimiento para elaborarlo. Sencillamente porque, como dejó dicho un maestro, catedrático y primer vicepresidente del Tribunal Constitucional, don Francisco Rubio Llorente, como dejó dicho Rubio Llorente, toda la arquitectura del Estado de Derecho bajo la cual seguimos o pretendemos seguir cobijados, está construida con unos materiales de los que no podemos prescindir sin arruinarlo. O como ha escrito otro maestro,
en este caso un catedrático de Filosofía del Derecho, Laporta San Miguel, este conjunto de exigencias éticas, políticas y jurídicas atañe a los fundamentos mismos de la cultura jurídica en que estamos inmersos y constituye nuestra razón de ser. Podemos arruinarla o podemos abdicar de nuestra razón de ser, o no. No cabe entonces, es lo que yo pienso, sino apelar a que desde la ciudadanía y en particular desde la comunidad jurídica no deje de reclamarse que se haga efectiva la elaboración exigente de la ley y que se impulse con firmeza que a la lógica de los juristas se sume la voluntad de los políticos. Termino apelando al reclamo de uno de los grandes históricos del derecho, Jhering, comillas, la lucha es el trabajo eterno del derecho, desde el momento en que el derecho no está dispuesto a luchar, se sacrifica. Creo que esa lucha es la que ahora nos corresponde, cuando menos a los que creemos sinceramente en el imperio de la ley. Les agradezco en el alma la atención con la que me han escuchado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Magnífica conferencia. Claridad de ideas para todos. Pesimismo, pero en vías de solución, creo. O quisiera. Muchísimas gracias. Enhorabuena, ha sido magnífico. Muchísimas gracias. Quiero hacerle entrega de un recuerdo. Porque encima de escucharme una hora me va a dar un recuerdo. ¿Cómo no? Este es un escudo de la Qué academia. bonito. Qué bonito. Muchas gracias. Bueno, este es el cartel que hemos publicado Al lado de la conferencia. Muchas gracias, presidente. Bueno, y luego tenemos... Libritos. Oh, esto es fantástico. Los libros son fantásticos. Uno es el 50 aniversario del concurso Puente Suárez. Ah, Miranda. ¿Habéis editado vosotros esto? Sí. Ah, qué maravilla. Yo lo veo en el viaje de vuelta. Hombre, hace 4 horas parado por ahí. Pues sí, me imagino. No, además estoy en Sevilla una hora. Muchísimas gracias. Gracias, Ha presidente. sido Gracias a todos. una magnífica conferencia. Bueno, pues con esta conferencia queda inaugurado el curso 2025-2026, que el próximo acto ya será el día 21, que será la toma de posesión como académico correspondiente del ilustrísimo señor don Ángel Luis Cervera Fantoni, que va a hablar sobre la ayuda de España y su armada a la independencia de los Estados Unidos. Un tema que está muy de moda, que ni los americanos saben. Y bueno, ahora si nos ponemos de pie y vamos a escuchar el himno de la academia para terminar este acto. Entonces,
Muchas gracias.